poderes del Estado. Lo último, hablando de nido de ratas del Congreso de la Nación. Estamos en comunicación con el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, pero que en los últimos tiempos viene adquiriendo realmente su palabra y su tono, advertencias, que realmente hay que tener en cuenta sobre la marcha del gobierno en distintos aspectos. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo, ¿cómo está usted? Bien, doctor, la verdad que muy preocupado, porque la mayoría de los medios que acompañan al gobierno se hacen los desentendidos, pero me da la impresión, ¿no?, que para la fase institucional, tener un presidente que califica de nido de ratas, de basura, delincuente, que la política es una mierda, que hay desprecio, todos los epítetos y adjetivos que utiliza, bueno, es de gravedad institucional extrema, me parece, ¿no? Sí, el presidente Milei está replicando el mismo modelo que mantuvo cuando era candidato. Y si ya cuando era candidato era una afrenta a las reglas mínimas de convivencia, diversidad y pluralismo político que deben regir en un sistema democrático, mucho más lo es aún en este momento, que ejerce el cargo de presidente de todos los argentinos y argentinas. Y fundamentalmente porque estas descalificaciones lo que hacen, más allá de afectar un funcionamiento normal en términos del pluralismo político, del respeto por el otro, de la diversidad, del resguardo del opositor, como siempre un activo positivo que hace que uno tenga en ejercicio de un cargo de gobierno reflexionar sobre las políticas de gobierno. El principal problema o la gran cuestión que está planteando esto es que este tipo de descalificaciones atentan contra el concepto de dignidad humana, que se construyó fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que es aquel que da lugar u origen a los tratados sobre derechos humanos. Porque esto de llamar ratas, excremento, mierda al otro, lo que hace es quitarle sus signos de persona, de subjetividad. Y cuando desde el poder a alguien se le quita estos signos de persona y subjetividad, se convierten en entes que son susceptibles de ser tratados de cualquier manera, porque no son personas. Y si no son personas, se las puede exterminar, se las puede vituperar, se las puede desconocer en su carácter mínimo de dignidad humana. Y a su vez porque el presidente Milei está desconociendo que quienes han sido electos, diputados, diputadas, senadores y senadoras, tienen la misma legitimidad democrática que tiene él. La misma. Claro. Y con lo cual él está refiriéndose a pares democráticos de una forma totalmente antidemocrática. Me parece que tendría que reflexionar mucho el presidente Milei sobre esta metodología, porque es de corto alcance y daña mucho al sistema democrático. Sí, sobre todo eso, el daño que causa al sistema democrático, ¿no? Porque le hace mucho mal a la interacción que tiene que haber entre los poderes del Estado, ¿no? Además que él no nació de un repollo, viene de eso, ¿no? Viene del nido de ratas, él estaba en ese nido de ratas. Además, la violencia institucional de quienes ejercen un cargo tan importante baja a la sociedad. Y sí. Inexorablemente baja a la sociedad, baja a la convivencia diaria en la sociedad, especialmente cuando uno tiene que cohabitar o coexistir con quien piensa distinto. Porque si el presidente está habilitándose a tratar de esta manera a quien no piensa como él, a quien le intenta poner un límite democrático, cuando esto baja a la sociedad en términos cotidianos, cualquiera se va a sentir habilitado a actuar de la misma manera violenta, porque si el presidente lo hace, ¿por qué no voy a poder hacer yo en mis relaciones cotidianas? Entonces, doctor, esto es la... Sí. Ariel Sac le consulta. Yo entiendo el llamado que usted hace a la reflexión, pero no creo que vaya a ocurrir, sobre todo porque me parece que lo que está haciendo el presidente está calculado, es parte de una estrategia. Entonces mi pregunta es si existe algún remedio posible como para instarlo a que deponga esta actitud que no hace más que, como usted dice, reducir a gente sin derechos o sin ningún tipo de humanidad a todos aquellos que piensan distinto a él. Cuando los agravios son en general, como esto es de llamar a todo el Congreso nido de ratas, la respuesta tiene que ser política, en términos de votar ciertas leyes, no votar ciertas leyes, rechazar decretos de necesidad y urgencia que se han dictado, no aprobar
la delegación de facultades extraordinarias. Cuando los agravios son personales, como por ejemplo ha sufrido López Murphy en estos días y muchos otros, y están las vías penales y civiles de la calumnia e injuria o de los daños y perjuicios por afectación y lesión del honor. Entonces, son dos canales. Cuando habla en general, la respuesta tiene que ser política, y la última respuesta política va a ser dentro de 2 años cuando existan elecciones, cuando haya elecciones. Ahora, el cuerpo electoral resuelva si quiere bancar o no quiere bancar un presidente con estas características. Ahora, ayer, particular, perdón, ¿no? Sí, perdón, sí. Perdón, pero en esto no quiero... porque ayer hablábamos con Jorge Yoma, ¿no? Que durante muchos años fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿no? En el Senado y después cuando fue diputado. Y yo me decía, frente a esto, decía Yoma, hay que interpelar a los legisladores nacionales. ¿Cuál va a ser la respuesta frente a estos exabruptos permanentes que son peligrosos? Y yo me dijo, yo no me quiero aventurar, pero existe el juicio político por inhabilidad moral, uno de los elementos por los que se les puede hacer el juicio político al presidente, está dentro de la Constitución. Sí, en realidad la Constitución establece 3 causales: comisión de delitos en el ejercicio del cargo, comisión de delitos fuera del ejercicio del cargo y mal desempeño. Me parece que en este campo todavía no estamos dentro de la causal de mal desempeño, porque tengamos un presidente que de esta forma, de una forma que uno critica mucho, se está expresando de esta manera, porque la política por ahora no creo que sea una causal de mal desempeño, y me parece que tenemos que ser todos muy cuidadosos con el Instituto del Juicio Político, para no repetir lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, que cada 15 días le pedían juicio político por cualquier cosa. Entonces me parece que el día que se pone en marcha ahí está el también, juicio político tiene que ser con bases sólidas y para que empiece y termine. Bueno, pero ahí justamente, fíjese usted, ¿no? Lo que marca, hablando de la doble vara, porque por cualquier motivo a un presidente que realmente lo cuestionaban a Alberto Fernández por guardar las formas, ¿no? Porque el mayor cuestionamiento decía, no, que es demasiado cuidadoso, que es demasiado constitucionalista, que es demasiado institucionalista. Desde adentro de su espacio lo cuestionaban por esto, y ahora que tenemos un presidente que se va a derrapar permanentemente con ofensas institucionales, esos sectores están callados la boca, con un peligro latente. A ver, una de las consecuencias que el señor Javier Milei sea presidente de la Argentina es la doble vara. Uno de los elementos que lo llevó a Javier Milei a la presidencia es esta permanente doble vara que se tiene en la política, que ha impedido grandes acuerdos nacionales entre los partidos de mayor representación popular con sentido democrático. Una de las causales es esa, estamos viviendo esta doble vara que ha impedido acuerdos, que ha generado una grieta, y de esa grieta se ha colado un presidente con estas características, elegido por el pueblo con legitimidad democrática, pero con límites que debe respetar, que provienen del sistema democrático y del funcionamiento del orden constitucional. Ahora, el otro día, doctor, yo la verdad que lo sigo mucho porque además de informarme y nutrirme, me parece que está haciendo una labor estupenda a nivel de instrucción cívica, ¿no? Con sus tweets y con todo lo que advierte. En pleno, digamos, ataque a Lali Espósito y a la cultura en general, usted marcaba de que el presidente no cumple incluso con aspectos de la Constitución Nacional que hablan de cómo un gobierno tiene que alentar aspectos de la cultura e incentivarlos, ¿no? Es que nosotros tenemos un orden socioeconómico previsto en la Constitución, previsto en tratados sobre derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución, y en las interpretaciones que los órganos que los aplican han hecho, que es un orden socioeconómico donde el Estado tiene una función de regular los mercados, de desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales a través de políticas públicas hasta el máximo de sus recursos disponibles, en donde la política discute los medios, no los fines constitucionales y convencionales. Y lamentablemente el presidente Milei quiere hacer tabula rasa con esto sin reformar la Constitución. Lo quiere hacer de facto, lo quiere hacer de manera indirecta,
porque él podría hacer un planteo refundacional cambiando la Constitución, bueno, que vaya el procedimiento, claro. que la Constitución a ver si lo puede hacer, Claro. y si lo hace, tendrá el modelo que él quiere aplicar, pero Claro. lo que está intentando hacer por vía de decretos de necesidad de urgencia, por vía de este pedido de delegaciones extraordinarias que por suerte no pasó en el Congreso, o a través del dictado de ciertos decretos reglamentarios, es restablecer todo un orden socioeconómico que no es el que prevé la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, con la idea perversa que el fracaso de la economía y de lo social, de lo cultural hasta acá, es producto de este orden, no, es producto de que no se ha cumplido con la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, no porque exista este orden socioeconómico que hemos llegado a esta situación económica y social. Bueno, doctor, como siempre un gustazo hablar con usted, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, gracias. El doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucional.